Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Haverim. En la sección de los 3 conceptos fundamentales de la sabiduría de la Kabbalah, hemos estudiado que la Torah y Mitzvot poseen por un lado el rol de refinar a Israel y por otro lado de unir y adherir a Israel. Para dar esta afirmación nos basamos por un lado del versículo ubicado en el Tratado Makot, página 23b, donde indica que el rabino Hananiah ben Akashia dice: el Creador quiso refinar a Israel, así que lo aumentó en Torah y los mandamientos, como está escrito en Isaías capítulo 42, versículo 21, Hashem deseó para su merced, aumentó en Torah. Y por segundo lado, nos basamos en el versículo ubicado en Midrash Rabbah, Tratado Bereshit, capítulo 44, literal A. Los mandamientos son dados solamente para con su ayuda unir a Israel. Para ampliar este concepto, hemos basado en la obra de Baal HaSulam titulado Petijá, Prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Uno de los temas que hemos explicado es sobre el alma. Recordemos lo que estudiamos. Cada alma, Neshama, se expande desde el mundo del infinito, En Sof, y desciende por los 4 mundos, adquiriendo la propiedad de Virginá que se encuentra ahí. En el último mundo de Asiyah, rige Virginá Dalet, el estado final del desarrollo de la vasija, del deseo de la recepción. Este nivel de deseo de recibir llega a su máximo apogeo en la evolución. La vasija se convierte en un cuerpo totalmente separado de la esencia creador. La luz dentro de Virginá Dalet es llamada Nefesh. Este nombre apunta a la falta de movimiento independiente en este tipo de luz. Nos dice Baal HaSulam que recordemos que no hay nada en el universo que no conste de los 4 mundos, Atzilut, Briya, Yetzirah y Asiyah. Y aquí que tú te encuentras como en Nefesh, que es la luz de la vida investida en el cuerpo, que se expande directamente de la esencia del Creador, y por pasar por los 4 mundos de Atzilut, Briya, Yetzirah y Asiyah, se aleja del Creador gradualmente, hasta que adquiere una vasija apropiada a ella, que es denominada cuerpo Guf. Solamente entonces, las vasijas es considerada un ser completamente formado. En este estado, el desarrollo de la vasija, la luz dentro, se disminuye y es tan pequeña que su origen no puede ser sentido. Sin embargo, con la ayuda de la Torah y los mandamientos, con la intención de otorgar el deleite al Creador, empieza a purificar su vasija, llamado cuerpo, hasta que se apta para recibir toda la luz, abundancia, preparada para ella por el Creador en el pensamiento de la creación. En esta sección del programa estudiaremos que el cumplir el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo equivale al cumplimiento de todas las mitzvot. Para apoyar este estudio, nos apoyaremos en el libro de Matan Torah, la revelación de la Torah, escrito por el sabio cabalista Baruch Shalom Ashlag el Rabash, hijo primogénito de Baal HaSulam. El Rabash inicia la sección de Matan Torah citando 2 versículos. El primer versículo: amarás al prójimo como a ti mismo, ve'afta lereaja kamoja, mencionado en el libro Levítico, Vaikra, capítulo 19, versículo 18. Sobre el citado precepto, el Rabash cita la enseñanza del rabino Akiva, uno de los grandes cabalistas, maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, autor del libro del Zohar.
Rabbi Akiva dice, amar a tu prójimo como a ti mismo es un gran precepto en la Torá. Zeklal Gadol Batorá. La mencionada citación aparece en el Talmud Yerushalmi, Tratado Nedarim, capítulo 9. El sabio cabalista Baruch Shalom Ashlag nos explica ampliamente la enseñanza del Rabino Akiva. Vamos a dar un repaso. Nos explica el Rabash que la palabra klal, regla, principio, empleada por el Rabino Akiva, señala una suma de detalles que cuando se juntan forman un todo. Cuando dice Rabino Akiva que el precepto mitzvah ve'afta l'recha kamoja zeklal gadol batorá, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un gran precepto de la Torá, por lo cual debemos de entender que todas las otras 612 mitzvot, preceptos de la Torá, con todas sus interpretaciones, no son más ni menos que la suma de los detalles insertadas y contenidas en esta mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo. Nos comenta el Rabash que es asombroso esta afirmación de Rabino Akiva, ya que como sabemos en la Torá, conseguiremos dos categorías de mitzvot, preceptos, los preceptos de la relación humana y los preceptos entre el hombre y el Creador. Dice Rabash, yo no podía justificar la enseñanza de Rabino Akiva para los preceptos de las relaciones humanas, sin embargo, no para la revelación entre el hombre y el Creador. Y pregunta Rabash, ¿y cómo un solo precepto incluye en sí todas las reglas que existen entre el hombre y su Creador, que son la mayoría y son las principales leyes de la Torá? En palabras sencillas, nos explica el Rabash la enseñanza de Rabbi Akiva, que el cumplimiento del precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo equivale a los cumplimientos de los 612 preceptos. Pero, sobre esta enseñanza, el Rabash tiene una inquietud. ¿Cómo puede aquel simple precepto soportar dentro de todos los preceptos entre el hombre y Dios, que son la vasta mayoría de los preceptos? Aunque podemos esforzar por encontrar alguna manera de conciliar la inquietud de Rabash, se antepone a nosotros una segunda enseñanza, el cual aparece en el Tratado Shabbat, página 31. Cuando un converso le solicita al sabio Hillel HaZaken, enséñame la Torá en su totalidad cuando estoy parado en un solo pie, a lo que el sabio Hillel le contestó, todo lo que debes saber es que la Torá es amarás al prójimo como a ti mismo, y el resto, ve, aprende solo. Nos explica Rabash, nuestra ley es concreta, no hay diferencia en 112 mitzvot, y la única mitzvah, y amarás al prójimo como a ti mismo. Ya que todas las mitzvot están para explicar esta mitzvah y para permitir su cumplimiento en la debida forma. Y eso explica lo que el Rabbi Hillel dice, ve y aprende solo, ya que el resto de los 612 mitzvot son el significado y la explicación a esta mitzvah, la cual no será cumplida sin lo demás. Recordemos que Hillel desciende por vía materna del rey David, ha sido el presidente del Sanedrín y también dirigente de Israel durante 40 años. La mayoría de las leyes y preceptos que cumplimos hoy en día es de acuerdo a la escuela de Hillel HaZaken. Adicionalmente al versículo de amar a tu prójimo como a ti mismo, el Rabash en su artículo Matan Torah no menciona un segundo versículo. Kol Israel arevim ze la ze. Todo Israel
es responsable el uno por el otro. El citado versículo aparece en el Tratado Sanedrín. Eso es referente a la unión existente cuando todo Israel se convirtió responsable el uno por el otro. ¿No explica Rabash que la Torá no fue dada en Monte Sinai antes de que a cada integrante de Israel tomará sobre ello mismo la mitzvah de amar a otros en la medida completa expresada en las palabras ama a tu prójimo como a ti misma? Eso significa que todos y cada uno de Israel asume sobre sí mismo la tarea de cuidar y de trabajar por cada uno de los miembros de la nación y satisfacer todas sus necesidades, no menos que la cantidad impresa en ellos para cuidar de sus propias necesidades. Una vez que toda la nación unánimemente estuvo de acuerdo, entonces dijo: lo haremos y oremos. Éxodo capítulo 24, versículo 7. Entonces, cada miembro de Israel se volvió responsable de que nada le faltará a los otros miembros de la nación. Solamente entonces se hicieron merecedores de recibir la Torá. Con esta responsabilidad completa, cada miembro de la nación se liberó de la preocupación de las necesidades de su propio cuerpo y pudo observar la mitzvah de ama a tu prójimo como a ti mismo en su completa magnitud y dar a cada miembro en necesidad todo lo que él primero tenga, porque él no se preocupa ya más por la existencia de su cuerpo, porque ahora sabe que 700,000 leales amantes están listos para ver por él. Debido a lo anterior, no estuvieron listos para recibir la Torá en tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, sino solo cuando salieron de Egipto y se volvieron una nación. Solo entonces hubo la posibilidad de que cada uno fuera garantizado por cada una de sus necesidades sin una simple preocupación. Sin embargo, cuando estuvieron aún mezclados con egipcios, una porción de sus necesidades fue necesariamente dadas a la mano de estos salvajes, penetrando con el autoamor. Así la porción que es dada a las manos de extraños no fue asegurada para ningún individuo de Israel, porque sus amigos no serán capaces de proveer por aquellas necesidades, puesto que ellos no estarían en posesión de ellas. Por consiguiente, mientras el individuo es turbado con relación a sí mismo, es incapaz de incluso mantener la mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo. Evidentemente, encuentras que la entrega de la Torá tuvo que ser retrasada hasta que salieran de Egipto y se convirtieron en una nación por sí mismo, o sea, que hasta todas sus necesidades fueran satisfacidas por ellos mismos, sin ayuda exterior, que estarían calificados para recibir la responsabilidad de la arriba. Entonces le fue entregado la Torá. Así ves que Israel es responsable el uno por otro, en un lado positivo y en el lado negativo. ¿Por qué? Por el lado positivo se mantiene en arvut hasta que cada uno se interese y satisfaga la necesidad de su amigo. Puede completamente observar la Torá y mitzvot, llevando contento a su creador. Y por el lado negativo, vemos que si una parte de la nación no quiere mantener arvut y escoge hundirse en el autoamor, esto causará
que el resto de la nación permanezca inmersa en su suciedad y bajeza sin poder jamás encontrar una salida. Por lo tanto, el Taná Rabbi Shimon Bar Yochai describía esta unión como dos tipos en un bote. Cuando uno de ellos empezó a hacer un agujero en el bote, su amigo le preguntó: ¿por qué haces este agujero? Y éste le contestó: ¿a ti qué te importa? Yo estoy agujereando debajo de mí, no de ti. A lo que el otro le replicó: tonto, nos ahogamos juntos. De esto aprendemos que debido a estos rebeldes que se hunden en el autoamor por sus actos, se construye una pared de hierro que evita que los que observan la Torá desde el principio observen por completo la Torá y los mitzvot en la medida de ama a tu prójimo como a ti mismo, la cual es la escalera para alcanzar la adición con él. Qué correcta fue la palabra del proverbio que decía: tonto, nos ahogamos juntos. Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Shimon, clarifica este concepto aún más allá, al decir que no es suficiente que todo Israel sea responsable los unos de los otros, sino que el mundo entero debe ser incluido en esta unión. En verdad, no hay disputa aquí, porque todos estamos de acuerdo que para empezar es suficiente comenzar con la nación para la observancia de la Torá y el inicio de la corrección del mundo, porque es imposible empezar con todas las naciones al mismo tiempo. Como dijeron, el Creador fue a todas las naciones con la Torá y no quisieron recibirla, entendiéndose que estaban inmersos en autoamor hasta el cuello, algunos con adulterio, algunos con robos y asesinato, y así sucesivamente, hasta que fue imposible concebir en estos días tan siquiera pedirle estar de acuerdo en retirarse del autoamor. Por lo tanto, el Creador no encontró una nación o lengua que estuviera calificadas para recibir la Torá, sino los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, cuya rectitud de su padre se reflejó sobre ellos, y como dijeron nuestros sabios, los padres observaban toda la Torá, aún antes de que ésta fuera dada, refiriéndose a que debido a las eminencias de sus almas y su adición con él, ellos tenían la habilidad de apegarse a los caminos del Creador, como es expresado en la espiritualidad de la Torá, sin necesitar primero la parte práctica de la Torá, la cual no tenían posibilidad de observar. La eminencia mental de nuestros padres santos influenció a sus hijos, y los hijos de sus hijos, de gran forma y bondad, se reflejó sobre esa generación, cuyos miembros todos aceptaron sobre sí mismo el trabajo sublime, y todos cada uno proclamaron claramente: lo haremos y oiremos. Debido a esto, nosotros fuimos escogidos y obligados a ser el pueblo escogido, una gente de virtud de entre las naciones, porque solo los miembros de la nación israelita tomaron sobre ellos la responsabilidad, y no así las otras naciones del mundo que no participaron. Esta es la cruda realidad. ¿Cómo podría el rabino Eliezer estar en desacuerdo con ella? Pero al fin de la corrección del mundo será poner toda la gente del mundo bajo su trabajo, como dice: y el Señor será el rey sobre toda la tierra. En este día el Señor será uno y su nombre uno. Zacarías capítulo 14 versículo 9. Está dicho en este día y no antes, y también dice: porque la tierra estará llena de conocimiento del Creador. Isaías capítulo 11
versículo 9. Y todas las naciones deberán de seguirlo a él. Isaías, capítulo 2, versículo 2. El tiempo nos ha acabado. Espero que el programa le ha gustado. Les bendigo para que tenga la posibilidad de cumplir el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, cumpliendo así el gran precepto. Les bendigo que esta semana les sea caracterizada de plenitud y goce. Shavua Tov.